Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes, por la gracia y la misericordia de Dios. Una vez más estamos a través de este medio de comunicación dispuestos a estudiar la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio, como siempre lo hacemos, vamos a disponer nuestro corazón en oración para que Dios nos guíe y nos dé su bendición para que el estudio sea de gran provecho a nuestra vida en esta mañana. Oremos. Amadísimo Dios y Padre nuestro, te bendecimos y te damos gracias en este día tan hermoso que tú has creado. Gracias por darnos la vida y por darnos hijos, familia, y por tener la oportunidad en este día de estar dispuestos a estudiar tu palabra. Te suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que permitas que nuestra mente y nuestro corazón entiendan tu palabra y que esa palabra la pongamos en práctica en nuestra vida y podamos nosotros entender que solo en ti hay salvación y que solo teniendo en cuenta tu palabra escrita es que podemos glorificarte y hacer tu voluntad en este mundo. Te pedimos, Padre, que los que no conozcan hoy de tu Hijo Jesucristo, lo conozcan y vengan a sus pies arrepentidos para que sean salvos. Esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, con acción de gracias. Amén. Nos corresponde hoy exponer el Evangelio de Marcos en nuestro estudio expositivo de este precioso Evangelio, en Marcos 11, versículos 12 al 26. Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tieneis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Durante los 3 años y medio de su predicación al pueblo de Israel, y a pesar de que Jesús era seguido por mucha gente
Solo unos pocos creían en Él como su Salvador y le amaban de verdad. La mayoría lo admiraban, pero sin creer realmente en Él, y muchos lo rechazaban y lo odiaban, y en pocos días llevarían su odio y rechazo a su extremo al crucificar al que había sido enviado como su Salvador. Pero ante ese rechazo del Salvador, Dios no se queda sin hacer nada. Él reaccionará drásticamente contra los que después de un tiempo de tener oportunidad de aceptarlo, continúan rechazándolo. No debemos pensar que simplemente podemos rechazar a Dios y al día siguiente seguir común y corriente sin que pase nada. Muchos creen que Dios es inofensivo y se hace el de la vista ciega, y que no va a pasar nada con ellos si lo rechazan. En este pasaje vamos a aprender que no es así, que Dios, después de un tiempo, rechaza a los que lo rechazan y destruye a los que no reciben al Santo Hijo como su Salvador que Él envió. En el pasaje que hemos leído en esta mañana hay dos sucesos, pero ambos contienen la misma enseñanza. El primero es la maldición de la higuera estéril y el segundo es la purificación del templo. De dos formas diferentes Dios muestra lo que le iba a suceder a aquella nación rebelde que lo había rechazado por tantos años y ahora también rechazaba a su Mesías. Veamos cada suceso por separado bajo dos encabezados en esta mañana. En primer lugar, veamos el rechazo anunciado en un milagro, y en segundo lugar miraremos el rechazo iniciado en el templo. Veamos entonces en primer lugar el rechazo anunciado en un milagro. Dice la palabra de Dios, Marcos 11, versículos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y luego en Marcos capítulo 11, versículos 20 al 23, también el texto nos continúa diciendo: y pasado por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Vemos dos cosas claras en esta porción que acabamos de leer, que son de un mismo tema. Vemos primero que hubo un milagro. Entonces nos corresponde describir el milagro y luego entender la enseñanza que hay detrás de este milagro. Obviamente es un milagro exclusivamente didáctico para enseñar una lección a sus discípulos y a la nación de Israel. Veamos primero entonces la descripción del milagro. Jesús ve una higuera que tenía hojas en una época que normalmente no las tiene. Cuando esta planta tiene hojas, debe tener higos. Al ver que no tenía higos, Jesús le habla a este vegetal que no tiene oídos para maldecirlo. Y este vegetal pierde la vida por la palabra de Jesús. Aquí vemos claramente las dos naturalezas de Cristo. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Al secarse la higuera, vemos que Él es Dios, porque el único que crea la vida y que quita la vida por su palabra es Dios.
pero también vemos claramente que él es hombre porque tuvo hambre y quiso calmarla comiendo higos de esta planta. Ahora veamos en segundo lugar la enseñanza detrás del milagro. ¿Quién es a estas alturas del ministerio de Jesús como una higuera estéril que, debiendo tener frutos para Dios, no los tiene? Obviamente, esta higuera hace referencia a Israel. La higuera es un símbolo de Israel. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios había referido a su pueblo Israel bajo el símil de una higuera. Por ejemplo, en Oseas capítulo 9, versículo 10 dice lo siguiente: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera es su principio, vi a vuestros padres. La nación de Israel fue cultivada con grandes bendiciones y el fruto que se esperaba de ella era arrepentimiento de su pecado y fe en el Mesías que estaba frente a ellos. Pero Israel no lo había hecho así. Entonces ahora se secaría y sería desechado. Ya no será más el pueblo exclusivo de Dios. Serían esparcidos por sobre toda la tierra y sacados de su tierra. Pero algo peor sucedería si no producía el fruto que el Señor esperaba. Al igual que una rama de la vid que no produce fruto, sería cortado y echado en el fuego, símbolo del infierno, tal como dice en Juan 15, verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. De hecho, lo que Jesús hizo con la higuera del camino a Jerusalén era lo mismo que el profeta Jeremías había anunciado que Dios haría con su pueblo Israel. Dice en Jeremías 8:13: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se secará la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Por tanto, la maldición de Jesús a la higuera debemos entenderla como un símbolo del juicio de Dios contra su pueblo Israel. Ese es el destino que espera a todo el que rechaza al Mesías que Dios envió y no aproveche los privilegios que Dios le da de conocerle y acercarse a Él. En Marcos 11, versículos 21 al 23 dice: entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. En este pasaje se aclara que el fruto que se esperaba de ellos era la fe en el Mesías, es decir, en el Santo Hijo de Dios. Jesús señala en el verso 23 al Monte de los Olivos, que representa la tierra de Israel, que hasta ese entonces era considerada como la Tierra Santa. Ahora, por la fe en el Mesías, ese monte sería echado al mar, es decir, esa tierra ya no sería más el lugar especial de Dios. Ahora ya el pueblo judío no es el pueblo exclusivo de Dios, ni la tierra de Israel es la tierra santa, y todo porque ellos rechazaron al Santo Hijo de Dios, al Mesías prometido. Ahora hay un nuevo pueblo de Dios, compuesto de judíos y gentiles, que tiene características especiales. Y aquí Jesús señala dos de esas características especiales que debe tener el pueblo de Dios. La primera característica es que ellos tienen fe verdadera, una fe que al pedir conforme a la voluntad de Dios recibe lo que pide, tal como Él mismo lo afirmó en Marcos 11:24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Y la segunda característica que debe tener el que cree en el Señor Jesucristo es que ellos son capaces de perdonar, porque la columna vertebral del cristianismo y de los seguidores de Cristo es el perdón. Ellos deben perdonar, porque uno que no perdona no es un verdadero hijo de Dios. Por eso en Marcos 11, 25 al 26 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Entonces, amables oyentes, las dos características de un verdadero creyente en Cristo, de alguien que forma parte del pueblo de Dios, es que ellos tienen fe verdadera y al pedir conforme a la voluntad de Dios reciben lo que piden. Y en segundo lugar, es que ellos perdonan, porque la característica principal de un seguidor de Cristo es que perdona de la manera que el Señor los perdonó. Porque si ellos no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará. Entonces, por medio de esta higuera, aprendemos que hay un viejo Israel que ha sido desechado y hay un nuevo Israel que es la iglesia, compuesta de judíos y gentiles. La iglesia es ahora el pueblo de Dios y ella se identifica por tener fe verdadera en el Mesías y por tener capacidad de perdonar de la manera que Cristo la perdonó. Veamos ahora otra manera en cómo Jesús enseña el rechazo de Dios al pueblo de Israel que lo rechazó a Él. Y este es nuestro segundo punto: el rechazo iniciado en el templo. El templo representaba la morada de Dios en la tierra. El pueblo de Israel tuvo el privilegio de tener la morada de Dios en la tierra, pero la convirtieron en una guarida de ladrones. Es decir, todo lo que se hacía en ese templo era abominable a los ojos de Dios, porque aun cuando hacían los sacrificios que Dios había ordenado, no se arrepentían de verdad en sus corazones, sino que era una hipocresía y un negocio lo que tenían dentro del templo. Y por eso Dios echa a los israelitas del templo y destruirá el templo y ya no estará más con ellos como nación. Noten lo que dice Marcos, capítulo 11, versículos 15 en adelante. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y le oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Por eso, Mateo nos dice otras cosas que Jesús dijo sobre esto. En Mateo 23, versículos 37 al 38 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y en Mateo 24:2 dice: respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? Haciendo referencia al templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Entonces vemos claramente cómo Dios promete destruir el templo, el lugar de adoración. Cuando dice vuestra casa os es dejada desierta,
significa que Dios ya no estará allí, no quedará piedra sobre piedra. Anuncia que como parte del juicio contra ellos por haber rechazado al Señor, el templo sería destruido totalmente. Y así sucedió en el año 70 después de Cristo por el ejército romano bajo el mando del general Tito. Entonces todas las cosas que señalaban a Israel como el pueblo de Dios son eliminadas. El templo es dejado desierto y más adelante totalmente destruido, y en ese instante sus servicios religiosos en él son rechazados. Todo esto, ¿por qué? Porque ellos rechazaron a Jesús el Salvador. El viejo Israel es rechazado y un nuevo Israel toma su lugar. Esa es la iglesia, compuesta de hombres y mujeres y niños judíos y gentiles de toda nación, pueblo, tribu y lengua, que tienen verdadera fe y capacidad de perdonar por la gracia de Dios, porque Dios había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Ahora, ¿cómo aplicamos esta enseñanza a nuestras vidas, amables oyentes? En primer lugar, este texto tiene una aplicación pertinente para los creyentes de nuestros días. Recordemos que el bautismo y el ser miembros de una iglesia, el participar de la cena del Señor y la práctica asidua de las formas externas del cristianismo pueden ser únicamente hojas de apariencia, como la higuera del pasaje, que no tenía fruto. Porque si no hay fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas, no somos verdaderos discípulos de Cristo. Por lo tanto, no somos parte del Israel de Dios, es decir, de la iglesia del Señor. Y entonces seremos cortados o nos secaremos, porque el Señor nos desecha. Por eso el Señor dijo en Mateo 7, verso 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Indudablemente no. Por lo tanto, tenemos que evidenciar fruto en nuestras vidas si realmente somos creyentes en Cristo el Señor. En segundo lugar, este texto tiene una aplicación especial para los hijos de los creyentes. Ojalá algunos de ellos me estén escuchando. Joven o niño que me escucha. La vida de un niño que tiene padres cristianos y la oportunidad de asistir a una iglesia verdadera cada domingo se parece mucho a los privilegios que tuvo la nación de Israel. Dios espera de este niño los mismos frutos que esperaba de Israel, que ese niño se arrepienta y crea en Jesús como su único Salvador. ¿Qué le va a pasar a ese niño si rechaza a Jesús y no da esos frutos? También va a ser rechazado como la higuera estéril. Será maldecido, se secará y, es decir, morirá y será echado en el fuego eterno que nunca se apagará. Nunca podrá entrar al templo de Dios, nunca verá el rostro de Dios y pasará la eternidad en la compañía maldita de todos aquellos que, como esos israelitas, rechazaron al Señor. Tengan mucho cuidado, jóvenes y niños que me están escuchando. Crean y confíen en Cristo, porque solo en Él hay salvación y solo Él puede cambiar nuestras vidas y hacernos aceptos delante de Dios. Y en tercer lugar, la tercera aplicación es especial para aquellos que dicen ser cristianos, pero viven una vida sin frutos. Se parecen a la higuera que el Señor maldijo. Si nosotros decimos que pertenecemos al nuevo Israel de Dios, que es la iglesia, debemos demostrarlo con aquellas señales que Jesús pedía a sus discípulos, es decir, la fe, una fe que pide conforme a la voluntad de Dios, porque solo cuando se pide conforme a la voluntad de Dios, uno puede creer que lo que pide lo recibirá. ¿Y qué pide un creyente que ora conforme a la voluntad de Dios? Pide poder cumplir los mandamientos de Dios, ser obediente, cumplir sus responsabilidades, agradar a Dios en todo. Los que dicen que son del nuevo Israel de Dios, es decir, que son de la iglesia, y no oran, y no obedecen, los tales se engañan. Por tanto,
deben arrepentirse de su engaño, de su hipocresía, porque no son pueblo de Dios, sino una higuera sin frutos que pronto será maldecida. Pero puedes escapar si te arrepientes de verdad. Entonces el Señor hará que en ti haya verdadero fruto. Aquellos que son del pueblo de Dios deben demostrarlo también por medio del perdón. Esta vida está llena de personas que nos ofenden. Si nosotros guardamos rencor en el corazón contra los que nos ofenden, entonces demostramos que no somos del pueblo de Dios. Y si no nos arrepentimos de ese rencor y perdonamos, entonces no somos del pueblo de Dios y tarde o temprano seremos rechazados por Él, porque una de las características principales de un verdadero hijo de Dios es que perdona y quita el rencor de su corazón por la fe y la gracia de Dios en él. Que Dios salve a muchos en esta nación y en este departamento. Gracias, Padre, por escucharme. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.